mecanismos alternos de solución de controversias, con el segundo módulo que va a ser impartido por el maestro Francisco Javier González Córdoba, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Universitarios de León, una maestría en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato, diplomado en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, curso de especialización virtual y presencial por parte de la Fundación Tierra de Hombres, con sede en la ciudad de Lima, Perú, sobre la materia de adolescentes, curso de especialización en atención a víctimas del delito por la Secretaría Técnica para la implementación de juicios orales, con apoyo de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, diplomado de Criminología por el Instituto Universitario del Colegio Pitágoras en León, Guanajuato, curso de especialización en mediación penal, impartido por la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de México. Sociedad Civil, seminario en Derecho Administrativo, diplomado en Derecho Civil, técnicas de mediación y curso de oralidad penal, curso de actualización para mediadores y conciliadores en el sistema de oralidad familiar, diplomado en mediación familiar. Todos esos cursos impartidos por el Instituto de Formación de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, actualmente Escuela Judicial. Seminario de Feminicidio, Violencia contra las Mujeres y Razones de Género, impartido por la Universidad de Guanajuato y la Organización Activista de Derechos Humanos, conocidas como Las Libres. En el campo laboral se ha desempeñado la función de pasante jurista en el despacho corporativo Consultoría Jurídica Corporativa en las materias de Derecho Corporativo, asesor jurídico de la Asociación Padres de Familia C. Desde la creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial en el Estado de Guanajuato, ha laborado en el que inició con el cargo de oficial judicial y posteriormente mediador y conciliador, facilitador, certificado por dicha institución en los sistemas de oralidad penal, familiar, justicia para adolescentes, ejecución en la unidad itinerante, laborando en las ciudades de Salamanca, Celaya, Irapuato, León, San Miguel de Allende y actualmente en Guanajuato. Con el cargo de mediador, conciliador, facilitador, con adscripción en la región 1 y 2 de las ciudades de Guanajuato y Silao. Asimismo, publicó el artículo de investigación denominado El perfil del mediador, mismo que fue publicado en el libro Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, Visiones y Experiencias. Vamos a recibir con fuerte aplauso al maestro Francisco Javier González Córdoba. Gracias. Y aparte, maestro de tenis, muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Me dio mis clases de tenis. Muchas gracias, Paco, por haber aceptado la invitación. No, pues gracias con tu a ustedes. público. Hasta luego. Gracias. Estar aquí en la Casa de la Cultura Jurídica, especialmente en León, como saben ustedes, pues he laborado en casi los 46 municipios de Guanajuato, en este cargo de mediador y conciliador, pero estar en León siempre representa un placer para un servidor. Y pues tengo muchas caras conocidas que conocen perfectamente de lo que son los mecanismos alternos de solución de controversias. Lo que traigo aquí con ustedes pues es el temario que se me encargó. Enfocaremos directamente desde la definición, clasificación. Sin embargo, estos mecanismos alternos pues tienen antecedentes históricos. Llámese México en Guerrero y en Oaxaca, y principios judío-cristianos, ¿no? Uno de ellos es varios versículos bíblicos donde dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El otro versículo que dice que si tú tienes un conflicto con tu hermano, ve y habla con él a solas, si te escucha lo habrás ganado. Unos asemejan ahí que hay un principio de negociación, pero si no te escucha a ti, ve con otros dos. Hablan ahí de la mediación y conciliación, y si aún a ellos desoye, velo y dilo a la iglesia. Es decir, la iglesia representaba la autoridad. Por eso les comento, se generan estos principios judío-cristianos. Muchas veces hablar de mecanismos alternos o de la justicia restaurativa, yo lo asemejo, y esto con mucho respeto en todo momento, de los dogmas de fe de cada uno de nosotros en torno al 24 constitucional, como esa corriente doctrinaria de Jesús, ¿no? Él llegó, muchas personas lo siguieron, otros decidieron abandonarlo, y yo a veces les comento, los mecanismos alternos de solución de controversias, pues va a llegar en ese momento que uno tenga que decidir
si sigo impulsándolos, sigo investigando sobre ellos o me integro al campo laboral o de plano lo tomo como un antecedente doctrinario o como cultura jurídica general y listo. Hace un momento el licenciado Anguiano Cortés pues me hablaba de esa posibilidad que tuve de acudir a la ciudad de Lima, Perú. Es un programa muy interesante de justicia para adolescentes, sobre todo en el ámbito de la justicia restaurativa. Llámese más por la reforma que ya comentaremos un poco. Ya falló esta cosa. Comentaremos un poco esta reforma del 2008, que ya crea una ley nacional de justicia para adolescentes. Los principios de mediación que vamos a marcar, es muy importante que se los diga, en el temario que se me envió, son los principios que enumera nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversia en Materia Penal, Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Guanajuato y algunas otras, leyes hacen diferentes principios, o sea, señalan diferentes principios, pero para mí 4 son los más importantes y estos son de carácter universal. Ahorita que hagamos un breve análisis de cómo está la mediación en otros países, tengo un blog ahí donde nosotros podemos acceder, que es un blog que el autor se llama Alberto Elizabetsky. Nosotros ingresamos a ese blog y ya nos podemos acceder a cualquier conferencia que haya a nivel Latinoamérica o parte de Iberoamérica, especialmente España o Portugal. Igual al final me recuerdan para comentarles de ese blog, yo puedo acceder directamente desde mi correo electrónico. Y les comentaba de estos principios. Hay 4 que para mí son muy importantes y lo vamos a ir analizando. Uno de ellos es la voluntariedad. 2, la confidencialidad. 3, la neutralidad e imparcialidad. Y 4, la equidad, porque prácticamente la mediación tiene por ese enfoque buscar un acuerdo que sea equitativo y seguro, pero sobre todo de cumplimiento duradero. Hice estas diapositivas, yo las dejo también para ustedes. Sin embargo, creé un documento Word donde esto nada más me sirve a mí como tipo apuntador. El documento Word sí se genera toda la investigación. Ahí estoy pretendiendo hacer un análisis del artículo 17 constitucional, donde vamos a hablar lo que es a raíz de la reforma a ese artículo, lo que hablamos de una justicia compuesta a una justicia impuesta. Tomo algunas jurisprudencias, unas tesis aisladas, todas de la Suprema Corte de Justicia, donde nos habla ya en torno a estos más. Entonces iniciaremos con una definición, clasificación, los principios que nos rigen, lo que les comentaba yo, lo de la Suprema Corte de Justicia, las tesis aisladas. Algo muy importante aquí, en este punto 1.2 romano V, las ventajas de los mecanismos alternos de solución de controversias, lo que les comentaba yo, la experiencia internacional. Parte de la experiencia internacional la tomo de ese blog, otra de la obra y ahí viene también en su bibliografía a consultar, de Ma Guadalupe Márquez Algara. Ella fue directora del Centro de Justicia Alternativa de Aguascalientes. Hay foros nacionales e internacionales de justicia alternativa o mecanismos alternos de solución de controversias, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder de la ONU, el Estatuto Europeo de la Víctima en el Proceso Penal, y aquí los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal, también de la ONU, lo que les comentaba yo, los antecedentes en México, la experiencia local y luego las diversas mecanismos alternos de solución de controversias que actualmente manejan nuestras leyes de cada una de las entidades federativas. La Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal, bastante largo, entonces nada más me referiré a él como la ley penal, haciendo énfasis que es ella. Nos habla nada más de 3, mediación, conciliación y juntas restaurativas.
lo que les hablaba, las dos reformas, artículo 17 constitucional y artículo 18. Como les comento, espero que nos dé tiempo de desarrollar el temario. Igual si hay alguna duda, alguna pregunta, pues adelante, me pueden interrumpir con toda confianza. Este material queda a su disposición y también ese documento Word que les hice saber yo, que está aquí ya aquí en la Casa de la Cultura Jurídica, entonces igual pueden acceder a ellos. ¿Dudas, preguntas? Bien. El acrónimo MAC significa Medios Alternos de Solución de Controversias. Josep Redorta, que es un doctor en mecanismos alternos, español él, hace mención que hay más de 500 generalidades o denominaciones que se le pueden dar a la mediación y conciliación. Unos lo hablan pues como sinónimos, otros no. Cada uno tiene su propia particularidad y en ellos encontramos los más importantes para mí. El MARC, que responde al conjunto de medios alternativos de resolución de conflictos, a veces son sustituidas por resolución alternativa de conflictos, o también MEX, medios extrajudiciales de solución de conflictos, o resolución alternativa de disputas. Por eso les comento, hay bastantes denominaciones de estos, siendo los más comunes en nuestra legislación la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y las juntas restaurativas, que la mayoría de nuestras leyes, como les comentaba, las tienen reguladas. Sin embargo, pues también tenemos que considerar en algunas otras legislaciones internacionales, sobre todo, que hay bastantes otros medios alternativos de solución de controversia. El focus group o grupo de asesores circunscrito, al realizarse un conflicto o una controversia, contratan a este tipo de grupos que se dedican a eso, visualizar cuál es el origen de la controversia y sobre todo tratarles de dar una solución. La misma puede ser, dependiendo de la legislación, vinculante o no vinculante. La evaluación neutral temprana también es un conflicto que se genera. Pueden acudir ante un experto, arbitraje, mediación, conciliación o inclusive un resolutor. Lo ponen a consideración a él hace ese análisis y también les genera una solución. Vuelvo a insistir, si es vinculante o no, o obligatorio o no, va a depender de la legislación que se consulte. En esa obra que les hago mención de Márquez Algara, vienen bastante este tipo de mecanismos de resolución de conflictos. Otra obra, Oscar Peña González, también, la mediación y conciliación extrajudicial chileno, para que igual puedan ustedes ampliar ahí sus conocimientos. El mini drive o mini juicio, pues es prácticamente la utilización de 3 jueces retirados por lo regular, y a ellos también se les consulta, y en base a todos los documentales, medios o datos de prueba que se tengan, generar una solución. Esa solución, si los intervinientes o partes deciden aceptarla, pues va a resolverle su conflicto. El plea bargaining es una palabra compuesta anglosajona. Es donde el fiscal va a negociar una posible pena con, digámosle, en materia aquí penal, con el inculpado o imputado, y hace la disminución de la pena. Yo hablo aquí que es muy similar con nuestro procedimiento abreviado, tanto de la ley nacional, tanto del Código Nacional como de la ley del proceso penal, a diferencia de la ley del proceso penal al Código Nacional. Es que en el Código Nacional pues solamente el Ministerio Público va a poder solicitar estos llamados mecanismos acelerados o procedimientos abreviados. En ellos pues tiene que haber garantizada la reparación del daño o cubierta esa reparación, renunciar a su juicio oral, ser juzgado con los datos de prueba que se tengan en ese momento y aceptar su participación en los hechos. Este plea bargaining es muy similar porque es una propuesta que le hace el fiscal al abogado como les decía yo, del imputado, y
él decide si la acepta o no la acepta. Normalmente es una disminución, ¿no? Aquí a nivel nacional o Guanajuato, pues es la media, la pena más alta o la media aritmética entre la media y la baja. Ese plea bargaining también se utiliza como mecanismo alterno de resolución de controversias. El amigable componedor, su antecedente de la ley concursal del año 2000, esta ley nos hablaba precisamente de cuando ya una persona era declarado insolvente, pues podría consultar al amigable componedor y tratar de llegar a acuerdo con sus acreedores, muy similar a las técnicas de mediación y conciliación que se puedan utilizar. El alquiler del juez, también les hago mención, es un juez retirado, se le consulta precisamente para que él tome su resolución, pero algo muy importante aquí, las mismas partes deciden si se someten a la decisión de él o continúan el proceso o bien generan algún otro medio alterno. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se clasifican? Para mí se clasifican en 3 situaciones muy importantes, autocompositivos. Aquellos donde el tercero únicamente va a facilitar un diálogo directo, pacífico, pero son los mismos intervinientes que los que van a tomar la decisión, la resolución a su asunto. Heterocompositivos. Vamos a analizar una tesis donde la Corte habla que la mediación y la conciliación son mecanismos heterocompositivos. Posteriormente, en otra nueva reflexión, hace la acotación de que son medios autocompositivos. Los heterocompositivos son los donde el tercero sí ejerce una decisión, va a tomar la solución él, va a resolverles la disputa. Caso en concreto, en nuestra legislación, el arbitraje, el juez. La autotutela, que es hacerse justicia por su propia mano, prohibida en nuestro artículo 17 constitucional, pero como lo saben ustedes, nuestra legislación penal pues habla de ciertas excluyentes del delito, estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento de un deber. A mí me gusta mucho cuando hablo de la autotutela citar la obra de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ¿no? Santos Bedoya, Santiago Nazar, Ángela Vicario y sus hermanos, pues vemos nosotros cómo le preguntan a ella después de la noche de la boda, ¿no? En el intervalo de la noche de bodas, ¿quién fue? Y ahí dice, fue Santiago Nazar. ¿Qué hacen los hermanos, Pedro y Pablo Vicario? Pues empezar a buscarlo. Pero todos ellos comienzan a pregonar. Bueno, ellos dos comienzan a pregonar en todo el pueblo, ¿no? Que narra ahí Gabriel García Márquez, que lo iban a privar de la vida por haber deshonrado a la familia. En Ley General de Víctimas, pues también los hermanos tendrían ahí carácter de víctimas. Y yo a veces me pregunto, bueno, pues debieron haberlo puesto en consideración de alguna autoridad y evitar aquí hacerse justicia por su propia mano, pero no, pues era una cuestión de honor. Claro que a estas excluyentes del delito o en el contrato de hospedaje que el dueño o el administrador del hotel también puede retener el equipaje, pues hay limitaciones, ¿no? Una de esas limitaciones en la autotutela o en el excluyente del delito, pues es la legítima defensa excesiva, que hay esas limitaciones, pero vuelvo a hacer mención, todo depende de la función de ese tercero. La definición de autocomposición, pues señalamos que es una solución de los propios intervinientes que generan a su conflicto. Ahora, la función del tercero, puede dirigir el diálogo, buscar que el mismo sea pacífico, respetuoso. Sí puede proponer soluciones viables que devengan de los propios intervinientes, imponer esa solución
invitar a terceras personas que apoyen la solución del conflicto en las juntas restaurativas. Dentro de las juntas restaurativas vamos a ver que hay modelos de víctima, ofensor y mediación, hay círculos restaurativos y hay eso propiamente de juntas restaurativas. Y se debe reconocer, pero algo muy importante en los métodos en la autocomposición, se debe de reconocer que los propios intervinientes tienen el poder de resolver su conflicto. Ellos prácticamente van a tener esa potestad de buscar la mejor solución al entuerto que pues ellos mismos generaron. No hay más. No hay terceras personas ahí que lo pueden generar. Realmente ustedes una relación contractual. Una conducta delictuosa, claro que en la conducta delictuosa pues está el instigador, está el cómplice, está el autor intelectual, el autor material, pero en realidad ellos deben de tener ese poder para resolver su conflicto. Así, la solución, decisión o resolución de los propios intervinientes deviene de ellos. Francesco Carneluti, uno de los procesalistas, habla que la autocomposición puede ser unilateral o bilateral. Concretamente nos habla que es la renuncia de derechos, el desistimiento, el allanamiento, el reconocimiento y la segunda la transacción. Ese contrato de transacción lo que dice que las partes haciéndose recíprocas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura. Importante señalar que en algún momento en los convenios de justicia alternativa insertaban una cláusula en ese sentido, que ese convenio era una transacción y que tiene la calidad de cosa juzgada. Esto deviene porque hubo algunos convenios que no fueron posibles su ejecución. En 2005 se inicia una circular por parte de aquel entonces presidente del Supremo Tribunal, el magistrado presidente Ramírez Sánchez, y después viene la reforma al artículo de Código Salud, al Código de Procedimientos Civiles, que ustedes ya conocen, creo que es el 446, ¿verdad? Algo así. La reforma de que ya le da un carácter de sentencia ejecutoria a este tipo de convenios. Pero Carneluti señala esa cuestión, que la transacción puede ser un medio autocompositivo, porque al igual las mismas partes por la ubicación en el Código Civil de nuestro estado de Guanajuato son ellas quien resuelven ese conflicto. Ahora, esta autocomposición puede ser preprocesal, antes del proceso, intraprocesal dentro del proceso y después del proceso. Los métodos, los heterocompositivos, como lo comentaba, la solución, decisión, resolución la impone un tercero, un juez o un árbitro. ¿Dudas, preguntas? La autotutela, perdón. Adelante. Le van a pasar el micrófono, Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me surge una duda en este caso de la autocomposición. Veo los conceptos que proporciona y todos ellos me llevan a pensar que existe como dice, una resolución o pronunciamiento de un tercero. Creo, desde mi punto de vista, y salvo que usted me lo pueda aclarar en este aspecto, que esto va entonces en contra de la naturaleza de lo que estamos hablando desde mi perspectiva. Porque si hablamos de medios alternativos de solución de conflictos, hablamos que no estamos en presencia propiamente de una hay conflicto, pero no estamos dentro de un procedimiento legal en donde hay un pronunciamiento de derecho. Si en la autocomposición existe un pronunciamiento de derecho, sobre todo en el caso de un tercero, ¿no estaríamos entonces en dado caso dentro ya de lo que es la función de un órgano jurisdiccional? Por eso yo les comentaba que estos mecanismos alternos pueden ser preprocesales, intraprocesales o posprocesales. Sin embargo, ellos mismos como terceros tienen la decisión. Me allano a la demanda, renuncio a ese derecho, hablando ya dentro del mismo proceso. Otorgo el perdón del ofendido. Pero muchas veces ellos, la decisión sigue siendo de ellos. ¿Cómo se maneja actualmente en el sistema acusatorio oral el perdón del ofendido? Se hace ante el juez, de viva voz, en audiencia. Y él sigue teniendo esa potestad, el ofendido, de otorgarlo o no otorgarlo.
Sí, pero ahí hablaríamos, creo yo, que bueno, una manera de terminar el conflicto dentro del procedimiento, y creo que es otra cuestión diversa a lo que sería el medio alternativo de solución, ¿no? Sí, tomando la cuestión preprocesal, puede ser que a lo mejor al querer iniciar la querella puede ir a un mecanismo alternativo, una mediación, una conciliación en sede ministerial. Y ahí sí interviene ese tercero, con el carácter de mediador o conciliador. Por eso les comento, o sea, son antecedentes que actualmente están vigentes, sin embargo, vamos a ir analizando todo el temario de cómo esto ha ido evolucionando. Perdón, ¿y se contesté su pregunta? Con toda confianza, ¿verdad? Bueno, sí, es que reitero, el hecho que para mí ya exista la intervención del tercero y se pronuncie, porque así es, incluso hasta en los nombres alternos que se dan a los mecanismos que hacen resolución alternativa, desde mi perspectiva, resolución es que ya hay un pronunciamiento. Y si estamos pronunciando derecho, ya estamos ante alguien que realiza una actividad jurisdiccional que creo que no es la naturaleza jurídica de los medios alternativos de solución de conflictos. En un proceso creo que pueden existir diversas maneras en las que lo puedes cumplir, como dice el desistimiento, pero ahí no lo equipararía yo propiamente a lo que es la situación, salvo que usted, bueno, me diera otras circunstancias. Sí, vuelvo a insistir, voy a tomar otra vez de ejemplo la materia penal. Se judicializa, ya está el subyudice, ya estamos bajo la potestad de una autoridad jurisdiccional. Sin embargo, el juez, y esto por la ley, el artículo 28 de la ley del proceso penal, otorga el poder a los intervinientes o al ofendido y al inculpado y les dice, ok, yo ya te sometí, encontré los suficientes datos de prueba para sujetarte a un proceso. Sin embargo, en este momento te otorgo esa garantía de que tú vuelvas a resolver tu conflicto. Pero como ustedes dos hasta este momento tienen posiciones encontradas derivadas de la causa ilícita y sé bien que tampoco quieren tener ningún encuentro, cedo mi potestad a una persona llamada mediador, conciliador o facilitador para que tú, que sigues perteneciendo a una autoridad llamada Poder Judicial, que por el 17 constitucional es el obligado de impartir justicia, les facilites un diálogo con todas las técnicas y habilidades que tú tienes, pero después me lo regresa a mí, por ese mismo 17 constitucional, para verificar yo si verdaderamente ellos manifestaron su voluntad y de esta forma quieren componerse y resolver su disputa. ¿Hay una mínima intervención estatal? La hay, pero existen máximas garantías. Salud. Y el mismo Estado sigue manteniendo su potestad, pero les otorga ese poder. Exacto, entonces lo vamos a ver en todos los antecedentes y en esas tesis aisladas. ¿Cuál es la finalidad de los mecanismos alternos de solución de controversias? Y a lo mejor me adelanto un poco. 1, reparar el daño. Pregunto. 2, descongestionar los tribunales. Pacificar a la sociedad. Vamos a ver en algunos países donde, sobre todo en Argentina, hablan que el mediador tiene que ser abogado. Yo cuando hago el análisis del perfil del mediador, ustedes analizan en las leyes estatales, dice que no. Se lo dan al psicólogo, se lo dan al trabajador social. Entonces, ¿cómo unificar esto? Pero vuelvo al punto principal. El Estado sigue manteniendo la potestad. ¿Cómo empezó México? Y también a lo mejor me voy a adelantar. México inicia en Sonora 1993. Perdón, inicia en 1993 y no era en sede judicial, fue en la Universidad de Sonora. Tuvieron que remodelar un aula educativa y crear una sala de mediación. Fue precisamente en Quintana Roo donde se nace el primer programa piloto ya en sede judicial. Perdón, licenciado, adelante. Sí, en relación a lo que estaba comentando, compañero. Perdón, le van a pasar el micrófono, ¿eh?
Sí, comentaba, en relación a a la manifestación que hacía el compañero, trato de entender que cuando surge un conflicto, antes de llegar a un procedimiento, podemos ir a los medios alternativos. Y dentro de los medios alternativos, dentro de las tres características que hay, es una heterocomposición. Heterocompositiva o autocompositiva. En donde nos sujetamos ambas partes. Quiero pensar en decir, ¿sabes qué? Tú tienes razón, yo tengo razón, pero ¿qué te parece si lo sujetamos a una decisión de un tercero? Y puede ser un juez, ¿va?, que ya no está en funciones, que está retirado. Quiero entender que por allí va la situación, ¿no? No es tanto dentro ya del procedimiento, porque eso ya son situaciones totalmente Sí, eso es como diferentes. yo les comentaba, ese es un ejemplo de otras legislaciones, ¿no? Sobre todo también vamos a hablar del Tribunal Multipuertas. El Tribunal Multipuertas se crea precisamente por Frank Alexander de la Universidad de Harvard. Y este Tribunal de Multipuertas, su función es la siguiente: llega uno, presenta una demanda, se analiza la demanda y se canaliza a una puerta. Puede ser a la mediación, puede ser a la conciliación, al arbitraje, a un minijuicio, a una evaluación neutral temprana, y se canaliza, y ahí se hace una valoración, y se le comenta a los abogados litigantes si es su voluntad someterse a ese proceso. Yo por eso les decía, los métodos autocompositivos pueden ser antes del proceso. Por eso están los centros de justicia alternativa. Inclusive conflictos vecinales, pues están los oficiales mediadores. Y intraprocesal ya es dentro del juicio. A lo mejor yo, por ejemplo, y ya ahorita se me viene a la memoria, la conciliación en materia familiar, la audiencia preliminar o la audiencia de juicio. Ya estás dentro del proceso, ya entablaste a litis, hay una demanda, hay una contestación de demanda y te invito a la conciliación. De hecho, en Tabasco la hacían los secretarios y posteriormente se traslada a conciliadores especializados, como sucede aquí en Guanajuato. Ya estamos dentro del proceso, ya está planteada la litis. Pero te digo que hay una forma de resolverlo, que es la conciliación, donde ese tercero únicamente les va a facilitar un diálogo para que sean ustedes mismos y resuelvan ese conflicto. La conciliación, ¿qué es? Muchos han dicho, puedes proponer soluciones. A veces a nosotros nos decían, bueno, ya viste que hay la contestación de demanda, está requiriéndole 23% de pensión alimenticia, él dice que no le puede dar 23, que le puede dar 20, ya lo tienes, ciérralo en 21. Y tú dices, bueno, ¿y si serán un 21% de percepciones ordinarias y extraordinarias? Y muchas veces se creía que llegaban y así, los que ya tienen praxis en esto, pues se dan cuenta que se prepara todo, ¿no? Desconozco, ¿todavía le siguen dando la hora en materia de conciliación familiar? ¿Quién ha litigado? ¿Sí? Pues le siguen dando la hora. ¿Por qué? Porque ya tú conoces la litis planteada. Y se supone que ya tú, conciliador, viste la demanda, viste la contestación y ya puedes entrar directo a tus propuestas. Para mí, las emociones y los sentimientos van inmiscuidos en un conflicto. Por eso viene la palabra consentimiento. Con el sentimiento, ¿no? Yo a veces les digo, nadie se casó por obligación, porque hubo esa atracción. No compras ese vehículo porque pues era lo único que tenías para adquirirlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa expectativa te es frustrada? Pues te va a generar un conflicto. ¿Dónde lo vas a tratar de resolver? Por eso también está la negociación, como una de las principales formas de resolver conflictos. Perdón, ¿se contesté su pregunta? Sí. Lo platicado con ustedes, primer principio, son los principios, como les contaba, universales, pero estos vienen de ley nacional en materia penal. Uno de ellos puede ser la confidencialidad, muy importante, sobre todo en procesos jurisdiccionales, ¿no? Llámese
materia de conciliación o en sistemas orales penales para convenios reparatorios restaurativos. La información no puede ser divulgada. En esta cuestión de la confidencialidad, la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Guanajuato dice que datos, posturas, informes, propuestas y documentos que se aporten a la audiencia de mediación y conciliación no pueden ser divulgados. No se pueden utilizar en un proceso. La excepción a este principio, bueno, pues es cuando se genera una cuestión de, les pido disculpas por este punto. Lo solicita un juez de garantías, la información pública y protección de datos personales. Esta es de la ley de Tlaxcala. Solo la cuestión de la confidencialidad. Anteriormente, cuando se inicia Justicia Alternativa en el 2003, para el 2005, muchos ministerios públicos requerían informes para la investigación y persecución del delito. Y hablaban diciendo, yo soy una autoridad que conforme al 21 constitucional tengo esas facultades, entonces tú, Centro Estatal de Justicia Alternativa, ríndeme un informe de lo que se dijo en la audiencia de mediación y conciliación. Pues ahí está ese principio, ¿no? Y máxime de los artículos de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Guanajuato es el que me gusta más, porque es muy explícita. Te dice lo que ya les comenté yo, datos, comentarios, propuestas, documentos que se aporten. No pueden ser divulgados, ni el mediador puede acudir como testigo. ¿Por qué? Porque está ese principio de confidencialidad. Importantísimo para efecto de proteger estos mecanismos alternos de resolución de controversias. A veces, yo sé que este no es el foro, pero en otros dicen, no, pues para generar un medio de prueba o un dato de prueba, lo llevo a mediación. No, pues estás desvirtuándolo. La buena fe o la buena intención, ¿no? Que eso se maneja mucho en la ley del proceso penal o en materia penal, el principio de objetividad, de buena fe, de lealtad, pues está este principio de... Exacto, perderíamos prácticamente toda la credibilidad. Por eso es fundamental este principio de confidencialidad, y en una tesis aislada la Corte hace mención a cómo se debe de proteger este principio. ¿Dudas, preguntas del principio de confidencialidad? Segundo principio también de esa ley, flexibilidad y simplicidad. El lenguaje muy importante, claro y sencillo, evitar estas formas estrictas y solemnes. ¿Hay algún juez? No hay un juez. De pie para recibir a su señoría, o esta audiencia será presidida por el honorable o la honorable. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Sin embargo, pues el mediador pues se presenta tal y como es. En muchas cuestiones el lenguaje es muy importante. No es lo mismo hacer a lo mejor una mediación con una persona de posgrado que con alguien que, sobre todo en materia penal, pues apenas va iniciando su instrucción. Hay un asunto donde dice, señor, le cedo el verbo, y era un asunto entre compadres, y dice, este ejemplo utiliza a Marinés Suárez, mediador en materia familiar de la Argentina, y se le cedo el verbo. Y se empiezan a pensar los dos y se voltean a ver y se... Ay, compadre, si me hubieras dicho que esto iba a ser en otro idioma no hubiera venido. Vuelvo a insistir, o sea, son cuestiones, ¿no? La CETEC, Secretaría Técnica para la Implementación de Juicios Orales, acaba de estar en Guanajuato para verificar este punto. Las audiencias en materia penal tienen que ser con un lenguaje claro y sencillo, mediación ni se diga. Como les comentaba ahorita en la síntesis curricular, me tocó estar como mediador en las comunidades, municipios de Jichú y Atarjea. Pues ahí era bien complicado llegar de traje. Uno tenía que ir, pues, pantalón de mezclilla lo más viable que fuera, ¿no? Ahora, esto también puede tener cambios o variaciones. Voy a hacer dos semejanzas. ¿Por qué la flexibilidad? En la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Guanajuato no regula el tiempo para las audiencias de mediación. La materia oral familiar sí, nos dice que se puede iniciar conciliación en audiencia de medida, audiencia de preliminar o audiencia de juicio, ¿no? O hasta en segunda instancia podemos hacer conciliación. Pero este tipo de conciliaciones, ya me lo comentaron ustedes, son aproximadamente de 1 hora. Y la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato y el Código Nacional y Ley Nacional sí la regula.
afecta un poco este principio de flexibilidad. Ley del proceso penal te dice 10 días hábiles para que los intervinientes o partes acudan al centro de mediación y manifiesten su voluntad de participar o no participar. Y una vez que se tenga ese principio de acuerdo, hasta 30 días para suscribirlo. La anterior ley de justicia para adolescentes en el estado de Guanajuato daba únicamente 5 días para que ellos acudieran y hasta 20, una vez que se concretizaba el principio de voluntad, hasta 20 para concretizar un acuerdo reparatorio. Ley de justicia alternativa no, simplemente nos dice que conforme a las actividades del centro y las necesidades de los intervinientes se podrá ser flexible. Bueno, en materia penal ustedes saben que pues hay un interés tutelado muy diferente, ¿no? Muchos de ellos, uno de ellos la reparación del daño, otro es la libertad. Por eso se afecta este principio de flexibilidad. Imparcialidad. La imparcialidad es conducidos con objetividad. ¿Esto qué implica? Emitir juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los intervinientes. Pregunta de ética, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto a lo mejor lo vamos a ver más adelante en la honestidad, pero enfoca en cuando el mediador es amigo de alguno de los abogados postulantes? Nos vamos al tema de excusas, recusaciones e impedimentos. Pero códigos de ética de mediación, muy pocos, hablan acerca de regular ese principio. Tu mediador tienes que excusarte de conocer. Licenciado, movió la cabeza adelante. Va el micrófono, ¿eh? Considero que, bueno, finalmente, como se encuentran cada una de las partes representadas por su abogado, puede existir a lo mejor en un cierto momento que sí exista alguna afinidad con algunos de los litigantes, pero más sin embargo, la contraparte también en su momento no está obligado a tener que suscribir lo que es un convenio mediante el cual no está de acuerdo. ¿Sería parte de la cuestión de equidad y honestidad? Considero que sí. Pero también tú como abogado debes estar muy pendiente si finalmente se está cumpliendo este requisito, indistintamente de que la otra parte sea o no cercano al mediador. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión diferente? Adelante, licenciada, le van a pasar en el micrófono. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. La pregunta que yo tengo, tú mencionas que el representante, en este caso los mediados, yo siento que en un dado caso yo como mediadora sí pudiera excusarse y me debería de excusar siempre y cuando tuviera algún parentesco o amistad, etcétera, con los mediados. Pero quien los represente, pues yo digo que no, porque digo, nosotros como abogados, pues es difícil, es difícil no conocer a los compañeros, ¿no? Entonces, pues nos vamos a pasar excusándonos. Entonces yo siento que sería más bien con los mediados, ¿no? Esa es mi opinión, no sé, la suya. Yo me refiero a que el mediador, si el mediador conoce sí, a los mediados o a los litigantes, ¿no? Sí, pero a lo que yo voy es esto. Yo como mediadora voy a tener una audiencia. Sí. Al momento ya de pasarlos a la sala, etcétera, me doy cuenta que van acompañados ambas partes, tanto el que solicita como el invitado, van acompañados de abogados. Puede ser de que a uno lo conozca y puede ser que a otro no lo conozca. Al que conozco, yo siento que no es motivo para excusarme. ¿Por qué? Porque es quien lo representa. Es mi opinión, a menos que yo conociera al mediado. Eso es, yo le pregunto a usted si es lo correcto. Sí, si conoce al mediado, pues evidentemente, ¿no? Yo en lo particular, por
cuestión deontológica sí lo haría, sí, excusarme. Sí, mandé. Tener sobre todo la objetividad. La objetividad. Sí, yo sí me excusaría, ¿no? Antes de que fuera alguna recusación o algo ahí. Perdón, Lisa. Voy ahorita, ¿eh? Maestro, Sí, muy adelante, buenas maestro. tardes. Buenas tardes. Mira, yo creo que una de las partes importantes cuando vas a participar en una mediación, tienes que manejar también la parte emocional tú propia como la de los mediados y quienes van a acompañarlos en ese momento. Hace un momento referían a los abogados. Si tú como mediador tienes una plática previa con los abogados para explicarles cuál es el contexto en cuanto a su participación, entendiendo y partiendo de que ese es un derecho fundamental de los mediados que estén asistidos, pedirles en ese momento a ellos que se sumen a un proyecto en relación a los puntos de acuerdo que los mismos mediados vayan realizando a través del proceso. Tendríamos que evaluar muy bien si decidimos intervenir o no dentro de esa audiencia de mediación, porque no hay que olvidar que debemos de tener por encima el interés de las partes y debemos de pensar cómo buscarle precisamente esas puertas para que puedan ir resolviendo su conflicto, ¿sí? Hay varios aspectos muy importantes que podemos ir aplicando en estos procesos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es de mucha responsabilidad? También lo es. Entonces, es cuestión de que lo valoremos también. Pero si en ese momento no tenemos otro mediador, creo que debemos de tener el carácter suficiente, la responsabilidad suficiente y la ética suficiente para poder ayudar a gestionar la resolución del conflicto. Sí es difícil, pero tendríamos que ver también nosotros ciertas alternativas para apoyar. En fin, o sea, podemos seguir hablando de algunos otros aspectos, pero yo ahí le dejo. Gracias. Gracias, maestro. Liceo, perdón. Yo creo que desde el punto de vista ético, como lo menciona, sería recomendable. Sin embargo, yo creo que atendiendo al aspecto profesional y a la naturaleza de este sistema, De estos sistemas. creo que no debería de excusarse, porque al final de cuentas el mediador no va a definir la solución. Él simplemente va a facilitar los medios para que las partes generen la resolución de su conflicto. Y en ese sentido, si es profesional, ninguna inclinación ni pronunciamiento va a realizar. Entonces es lo que debemos distinguir. A lo mejor confundimos con lo normal dogmático del derecho procesal, pero atendiendo a esto, creo que más allá del conocimiento, la función propia del facilitador impediría en un momento dado que él pudiera determinar la forma de resolución, porque entonces ya no hablamos de mediación. Entonces, desde mi punto de vista sería ese, de que creo que no cabría la excusa. Sería recomendable, pero creo que si no aconteciera, no pasa nada. A final de cuentas, él no va a definir el conflicto. Hago esta pregunta y ahorita voy con usted, licenciada, para contextualizar, porque la ley de justicia alternativa y la ley del proceso penal no daban ningún recurso para una cuestión como esta. Y yo les comento, ahora sí utilizo la palabra depende, porque los que estamos en la función pública pues tenemos responsabilidades. El caso en concreto, el mediador y conciliador, facilitador en el Poder Judicial, pues tiene un consejo, ¿no?, que nos rige con sanciones disciplinarias, y ya quedaría pues a interpretación ahí de los consejeros. Pero la ley nacional penal sí otorga ese recurso de reconsideración. Yo me excuso o digo no puedo llevar este asunto, tu superior, en este caso el subdirector, resuelve. Y ahí viene ya todo este debate de si tengo que continuar o no tengo que continuar. Pero atendiendo a la teleología de estos principios, pues sí, es como usted comenta, no voy a imponer yo la decisión.
ni les voy a dar yo la mejor solución. Bajo este contexto del maestro Alcalá también hablo con los abogados, máxime si los dos traen asesores jurídicos, saben que esta es mi situación, conozco un mediado, o saben que conozco a ustedes, díganme. Aplicamos entonces los principios aquí. En base a eso que menciona el licenciado, una pregunta, en la legislación entonces local, ¿no está previsto la posibilidad de la excusa? Es supletoriamente al Código de Procedimientos Civiles. Nos manejan esa supletoriedad, ¿verdad? Sí, licenciada, adelante, ahora sí. Bueno, yo respeto la opinión de todos mis compañeros. Un poquito yo difiero, porque si bien es cierto que no nos debemos excusar y que sí nos debemos excusar, ahí está la norma, ¿sí? Entonces, yo me digo, entonces en materia jurisdiccional, pues sabes que tú como juez eres muy objetivo, eres eso, es otro, entonces no debería de existir excusarnos. Bueno, en este caso los mediadores se está regido a nivel municipal como en un reglamento interno, ¿sí? Y de manera supletoria estamos nosotros apegados al código, bueno, a otros normamientos legales, como también la ley de justicia alternativa, y sí lo contempla. Entonces, no, yo siento que no se vale, sino entonces vamos a hacer la ley a un lado y vamos a hacer, no, pues es que yo soy bien ética y como al fin y al cabo los mediados son los que deciden, los mediados son los que eso, entonces haríamos a un lado lo que es la imparcialidad, haríamos a un lado lo que es todo lo de los principios. ¿Por qué? Porque como yo soy 100% ética, pues no va a influir si yo me inclino o no me inclino. Yo siento que somos abogados y nos debemos al cumplimiento de la ley. Sí, no es de que seamos cuadrados, pero simple y sencillamente debemos apegarnos a la norma, ¿sí? Entonces, yo lo que le preguntaba a usted era de que yo como mediadora tengo a los mediados. Los mediados efectivamente con sus garantías tienen derecho a ir asistidos con una persona de confianza o en su defecto con un asesor jurídico, ¿sí? Si cualquiera de los dos que yo conociera como asesor jurídico, yo le comentaba a usted que desde mi punto de vista yo consideraba que no se debe uno de excusar. Sin embargo, aquí sí podría uno inclinarse, ¿sí? Si es con los mediados, así sea muy objetiva y todo, soy persona y la parte subjetiva viene obviamente de sujeto, ¿sí? Entonces, me quiero imaginar los actuarios y todo eso, que se excusan y que deben de respetar la ley y todo eso, entonces no pueden excusarse, existe la norma y yo siento que como abogados no se vale decir, la hago a un lado y vamos a ser muy prácticos. Entonces, pues siento que andamos mal, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Adelante, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también coincido con la compañera que acaba de hablar. Lo que pasa es que, en mi opinión, si empezando porque en la ley de justicia alternativa para el estado de Guanajuato, tratándose de materia civil propiamente, se encuentra prevista la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles y en el Código de Procedimientos Civiles está prevista los impedimentos y por lo tanto la excusa del juez, yo creo que debería aplicarse. No deberíamos nosotros estar sujetos tanto a cuestiones de carácter ético o no, sino a lo que la norma prevé, a lo que la norma dispone. En segundo lugar, si lo queremos ver desde un enfoque desde el punto de vista de ética y valores, yo también considero que el mediador, en caso de tener algún conocimiento o alguna relación con los abogados de cualquiera de los mediados o con los mediados mismos, ni se diga, yo considero que el mediador debería de excusarse también por dos cuestiones. Yo considero que estamos diciendo que el mediador es un facilitador, entonces, y también traigo a colación el tema de la naturaleza propia
de los medios alternativos de solución de controversias. Es decir, si el mediador es un facilitador, desde el momento, tú como mediador no vas a resolver la controversia, tú les vas a dar opciones, por así decirlo, alternativas a las partes o a los mediados en conflicto para que ellos propios lleguen a una solución. Pero si tú tienes una relación de conocimiento, y cuando hablo de conocimiento no es de decir, pues si alguien es mediador, como estamos poniendo como ejemplo, si alguien es mediador en el Poder Judicial del Estado y conoce a los abogados, no se trata de que los conozca, de que diga, licenciado fulano de tal, sino que tenga una relación un poquito más allá del conocimiento, una relación un poquito más estrecha, amistad, algún nexo de ese tipo. A eso me refiero yo. Entonces, si el mediador conoce o tiene una relación, mejor dicho, con alguno de los abogados, de los mediados, desde ahí yo creo que va a perder un poquito esa calidad que debe de tener de facilitador, como lo dice los conceptos que tenemos ahí en la diapositiva. Es decir, esto me lleva también a la situación, a la cuestión de que dice que se deben de buscar acuerdos que dejen satisfechos, es decir, satisfactorios para las partes. Entonces, aunque las partes propusieron la solución y llegaron a la solución, ellos, esencialmente o específicamente ellos, fueron ayudados por un mediador, por un facilitador. Entonces, puede ser que después de que salgan de ahí, la parte o el abogado que no conoce al mediador diga, no, pues sí, se va con la inconformidad o la insatisfacción de decir, es que el mediador conocía a la otra parte. Y esos son especulaciones, pero a final de cuentas son cosas que pueden pasar en la práctica y en la realidad. Ahora, hay otra situación, por lo que yo insisto, en que además de que porque la ley lo prevé de manera supletoria, atendiendo y acudiendo al Código de Procedimientos Civiles, también yo considero que no nada más porque la ley lo prevé o lo regula, sino que también desde el punto de vista ético, yo también considero que no, porque... Es decir, que se debe de excusar el mediador, porque también puede inclinarse de manera a lo mejor hasta inconsciente, aunque no va a resolver el conflicto él, puede proponer soluciones que terminen favoreciendo más a la parte con la cual tiene esa afinidad o esa relación. Entonces, por eso yo termino en conclusión que sí debe excusarse desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético. Algo que a mí me ha ayudado mucho, y lo tengo que decir, no porque esté en un foro de abogados, pero son los propios abogados. Hay una técnica o habilidad que se llama la agente de la realidad, es decir, ubicar a los mediados en el contexto en que estás, lo que puedes o no puedes obtener, ¿no? Y esa técnica para mí lo hacen mucho los abogados. En materia oral penal, ustedes saben, el Ministerio Público es abogado, asesor jurídico por Ley General de Víctimas es abogado, defensor, lo comentaba el maestro Gutiérrez Alcalá, es un derecho fundamental para el inculpado tener su defensor o alguien que ejerce esa función. Muy complicado es en los centros de mediación, donde muchas veces acuden las partes casi por lo regular, sin esa asistencia letrada. Ahí sí. Ahí va esa cuestión entre lo legal y lo ético. Sí, están las hipótesis del impedimento, ser convite, ser familiar, cuestiones de esta índole, y también el punto medular de la ética. Actúa adelante o no, o mejor, ¿sabes qué? Lo pongo en conocimiento del superior y desígnales otro mediador, ¿no? Pero pues como les comento, eso es lo bonito del derecho, ¿no? Generar este debate y al final de cuentas buscar la mejor solución en todo este punto. ¿Algo más acerca de este principio? Sí, licenciado. Muchas gracias, buenas tardes. Mi punto de vista es un poquito diverso aquí a los compañeros abogados, porque precisamente esta figura del mediador, del facilitador más que nada, no del mediador, sino del facilitador,
se crea precisamente para sacar a las partes del conflicto, porque el conflicto ya está planteado, la litis ya está planteada. ¿Quién la va a resolver? Pues los abogados y las autoridades dentro del tribunal como tal. La figura de la mediación y de la facilitación para la solución de estos conflictos es totalmente ajena a la misma. Entonces, es verdad de que se tiene que excusar si tiene un interés en el asunto como tal.